A pesar que diversas entidades del sector público tuvieron descanso por la celebración de independencia, para las entidades de atención de migrantes fue todo lo contrario, pues a Fuerza Aérea arribaron 2 vuelos procedentes de Harlingen y McAllen, Texas. En el primero de ellos se deportaron a 120 compatriotas bajo el título 42, siendo 87 hombres y 33 mujeres. Posteriormente, y bajo la coordinación de Migración, OIM, SOCEP, Ministerio de Salud, entre otras, se recibió a 56 unidades familiares que estaban integradas por 72 niños, 54 mujeres y 6 hombres. Para la próxima semana se esperan 6 vuelos que iniciarán a llegar a partir del martes, quedando a la espera de la agenda de México. Las deportaciones no paran en nuestro país, pero tampoco el interés de los guatemaltecos de viajar de forma irregular hacia los Estados Unidos, porque las condiciones que provocan este interés también no han disminuido, no está una situación mejor por la cual se quieran quedar. Licenciado Clavería, siguen entonces siendo expulsados de los Estados Unidos núcleos familiares, distintas personas para sus países de origen, quienes en muchas ocasiones lo siguen intentando, es decir, más tardan en venir que en regresar, o al menos intentarlo. Vea, sinceramente es una tragedia porque yo he escuchado a algunos guatemaltecos decir que se van porque quieren, porque oportunidades para todos hay en Guatemala. Eso no es cierto, las oportunidades son muy limitadas y el problema es que uno puede hablar cuando uno tiene para comer, pero el problema es cuando uno no se pone en los zapatos de ellos, que tienen grandes penas y grandes necesidades y que efectivamente buscan alternativas para poder estar mejor, vivir dignamente, que es a lo que todo ser humano aspira. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, cómo retornan los núcleos familiares, por ejemplo, ahorita, independientemente de los que vienen de manera individual, me pongo a pensar y digo yo, no solo es un nuevo empezar, sino un nuevo empezar endeudados. Sí. Y entonces digo, ¿cómo pueden salir adelante si no hay opciones? Y ahí es donde usted tiene toda la razón, porque efectivamente el problema es que regresan, se vuelven a endeudar y vuelven a intentarlo nuevamente como familia o van en lo individual y después van calando al resto de la familia. Creo que duele el alma cuando uno ve estas cosas, porque la gente pasa muchas necesidades y muchas penas y los guatemaltecos debemos de aprender a ser solidarios, porque no es justo y no es posible que mucha gente no tenga opción a nada y que no hagamos lo posible por cambiar y mejorar las cosas. Pero ¿por qué no vemos que existe esa prioridad de cambiar la situación social, económica en Guatemala y reducir así el número de guatemaltecos que buscan y se arriesgan? Porque no hay que quitar por un lado también el riesgo constante que existe en migrar de esta manera, en la que algunos logran su objetivo, otros pues son interceptados y varios también han muerto en el intento. Entonces vemos el riesgo constante que representa la migración irregular. Pero pareciera que cada vez la situación es peor, licenciado Clavería, porque cada vez vemos que las cifras se van aumentando, y entonces, ¿por qué no es prioridad? Porque fíjese que desgraciadamente, y yo no me quiero meter a hablar del tema económico, pero yo creo que en el tema económico tenemos que hacer un replanteamiento. Es decir, países como Alemania, países europeos, han entendido que la economía está al servicio del ser humano. Es decir, eso no significa regalar, eso no significa simplemente, mira, agarra esto, no, generar las oportunidades para que la gente pueda optar esa es la clave, y eso es lo que no hay. Entonces, por ejemplo, si usted revisa la gran mayoría de todos estos migrantes que entraron a Guatemala en familia o en lo individual, se va a dar cuenta que todos pertenecen en su 98% o el 99% al área rural. Y ahí este es el problema, ahí es donde está el problema. Entonces, sabiendo que ahí está el problema, hay que intentar atraer inversión extranjera y que los empresarios guatemaltecos, que poderosos de este país, porque al final son los que mueven la economía, nos guste o no nos guste, inviertan en el área rural,
Pues desde luego dándose las condiciones para que su inversión y el retorno de su inversión y de sus ganancias también sea una realidad, porque nadie va a invertir simplemente porque que es buena gente o porque tiene buen corazón. Eso no es cierto. Van a invertir porque quieren invertir y ganar. Y eso es lo que hay que hacer, Sandy. Definitivamente. Yo la verdad que cuando menciona datos sobre las remesas, que cada vez superan las cifras, que van marcando cifras récord, realmente no sé si me causa una alegría o una tristeza, en el sentido de que el mayor número si va aumentando el número de remesas que ingresan a nuestro país, ayuda en la estabilidad económica, sí, pero representa la cantidad de guatemaltecos que están dejando el país porque las condiciones no son las mejores. Entonces, también vemos este punto, licenciado Clavería, que ellos están ayudando a mantener la economía y realmente nos debería dar vergüenza. A mí me da vergüenza y me da tristeza, porque la economía del país básicamente se mantiene, primero por las exportaciones, pero digamos que el gran grueso hoy, también las remesas. Las remesas juegan un papel determinante y son los migrantes. A los migrantes hay que rendirles el sombrero, hay que darles todo el soporte y todo el apoyo internacional que se pueda a través de los consulados y de las embajadas, porque al final ellos están ayudando a sacar el país adelante. Fíjese que yo siempre he creído, y posiblemente yo estoy viejo y ya no lo voy a ver, pero el problema es, ¿qué va a pasar cuando todas estas familias que se fueron ya no envíen remesas? Va a llegar un momento. ¿Qué va a pasar en un país como el nuestro, en el que no se generan oportunidades ni puestos de trabajo? Yo creo que ese es el punto que todos los guatemaltecos tenemos que pensar, porque en el futuro, la migración llega un momento en que se pierde, y creo que esto es muy importante de tenerlo claro. Por eso es que la economía debe estar al servicio del ser humano. Sí. Es decir, desde luego los empresarios van a seguir ganando y qué bueno que ganen, pero que inviertan en el país, claro, y que hagan de este país, porque ellos pueden, ellos tienen todo, tienen el conocimiento, tienen el dinero para invertir, tienen todo para poder hacerlo y cambiar el país, porque un país cambia en la medida que su empresariado se mete de cabeza a querer cambiarlo y que su gobierno trabaja legalmente y con transparencia para lograr ese gran objetivo que debería ser el desarrollo del país y el beneficio de la población. Totalmente de acuerdo. La verdad es de que al final las condiciones que se vayan a ir mejorando también para la ciudadanía, especialmente en el área rural, creo que sí, se ha dejado muy por un lado, se ha descuidado demasiado. Claro. Y por eso es de que vemos que hay gran cantidad de población del interior que son los que están buscando migrar en mayor número. En la capital también existe la migración hacia los Estados Unidos, porque al final es un fenómeno que abarca todo el país, pero si vemos al final entonces ciertas cifras que se dan a conocer en los departamentos, sucede más esta situación. Vamos a ir con unos datos también para ir ampliando la información que tenemos sobre este tema, que es lamentable que sigue la migración, siguen las deportaciones y el endeudamiento también de los guatemaltecos que son retornados de esta forma. Porque las cifras de este año, de hecho, muestran que por la vía aérea, como es usual, el mayor número de retornados proviene de los Estados Unidos. 31,000 retornados de la Unión Americana y 11,000 retornados desde México son las cifras que dan a conocer las autoridades de migración. Junio ha sido el mes con más migrantes retornados, más de 7,000 han sido regresados al país, y enero ha sido el mes con el menor número de retornados. Las cifras parciales de septiembre muestran una ligera reducción, de hecho, en el ritmo de las deportaciones. Pero vamos con otros datos que también hay que destacar, porque veamos las cifras que nos dejó el año pasado. El 2021, Guatemala recibió 113,626 migrantes desde México y Estados Unidos, lo que equivale a un fuerte aumento con respecto al año anterior, pero recordemos que el año anterior también fue un año de pandemia, claro, donde empezó toda esta situación, y que esto también puede justificarse por qué se dio la disminución. Un cambio importante es que la mayoría de los deportados del 2021 procedieron de México. En años anteriores la mayoría provenía de los Estados Unidos, pero recordemos que en el 2020, a pesar de esta situación de pandemia, se deportaron 43,900 migrantes, una cifra relativamente baja, pero ya les explicamos también algunas de las razones. El 2019
15,000 personas fueron deportadas y en el 2018 más de 95,500 fueron retornados a nuestro país. Vean ustedes las cifras. De este número, ¿cuántos sí continúan en Estados Unidos? ¿Cuántos sí lograron su objetivo de llegar a los Estados Unidos? Realmente vemos la cantidad de población guatemalteca que está viajando de forma irregular. Y en estas condiciones, en donde también sabemos que a raíz de la pandemia, licenciado Clavería, los coyotes, aumentaron los precios también. Entonces las personas tienen que endeudarse más todavía porque la situación se puso también complicada con la economía por la pandemia. Entonces vemos también los riesgos que han estado. Aparte de esto, durante estos años, cuántas tragedias se han registrado también donde han muerto migrantes y varios de ellos guatemaltecos. Recordemos algunos de los casos registrados incluso pues este año, donde también tenemos que lamentar esta situación. ¿Cuál es su conclusión, licenciado? Yo creo que hacer un gran esfuerzo, los empresarios guatemaltecos tienen que hacer un gran esfuerzo y entender que la economía tiene que irse por el lado social del mercado, como funciona en otros países de Europa que son sumamente exitosos. Y una economía práctica para que efectivamente los guatemaltecos tengamos oportunidades y que este gran grueso de la población migrante pueda retornar cuando se lo considere necesario y los que se quieran ir se vayan porque les gusta el país, porque quieren apostarle a vivir en otro país, pero teniendo las oportunidades en Guatemala para que decidan libremente cuál es el futuro que quieren, si ser migrantes o quedarse a trabajar en Guatemala. Bueno, así nosotros cerramos este tema, pero siempre hablando de situaciones de migración, y es que les hemos dicho, hay muchos riesgos que un migrante enfrenta al momento de viajar de forma irregular hacia